¿Aló? ¿Aló? ¿Está grabando? Para la bitácora de hoy estamos en una edificación abandonada por los lados de la calera y justo ahora nos encontramos una caja llena de cintas. Por lo que podemos ver, se trata de unas grabaciones de noticias de diferentes épocas. 1945, 1960 y la más reciente es del año 89. Son grabaciones demasiado viejas, ¿no crees? A ver, el primer paquete tiene varias grabaciones sobre el desembarco de Normandía. Vamos a escucharlas y esta cinta está marcada con el nombre de Isabela Cruz. Es 6 de junio de 1944. Se registra el desembarco aliado en la costa de Normandía, con operaciones simultáneas en Ura, Omaha, Gold, Juno y Sword. Se despliegan aproximadamente 156.000 efectivos aliados, apoyados por miles de embarcaciones y más de 11.000 aeronaves. Las unidades enfrentan fuego defensivo desde las fortificaciones costeras mientras intentan asegurar puntos de extracción y corredores hacia el interior. En primer plano, un militar consulta un manual de frases en francés. Recita expresiones para pedir auxilio, identificar heridos y coordinar con civiles. El pequeño cuadernillo funciona como herramienta de comunicación vital en medio del combate. El manual contiene frases para preguntar por heridos, indicar rutas seguras y localizar menores. La comunicación inmediata permite organizar evacuaciones y reduce errores en la identificación de zonas de riesgo. El gesto de abrir el libro, leer y señalar se repite en distintos sectores de la playa. La barrera del idioma representa un obstáculo crítico. Superarlo acelera rescates y facilita la asistencia médica. La operación constituye la mayor invasión anfibia registrada hasta la fecha. En la primera jornada se estiman alrededor de 10.000 bajas aliadas, con más de 4.000 fallecidos confirmados. La imagen del soldado con su manual sintetiza una dimensión menos visible del conflicto. La comunicación actúa como un recurso estratégico y humanitario en tiempo real. Las fuerzas continúan consolidando posiciones mientras establecen contacto con la población civil. La jornada avanza bajo fuego, pero también bajo palabras que permiten orientar, asistir y salvar vidas. Seguiremos informando. Qué duro. Es difícil pensar en todos los periodistas que pudieron morir en los hechos. Era un papel muy crucial, ellos eran los ojos del mundo realmente. Vamos con el siguiente, que es de Salomé Sabogal. Buenas tardes. Hoy analizamos una imagen histórica que nos transporta a uno de los momentos más tensos de la Primera Guerra Mundial. Soldados británicos rumbo al desembarco. Conflicto desarrollado entre 1914 y 1918. Considerado el primero de alcance verdaderamente global. En la fotografía se observa un grupo de soldados británicos a bordo de una embarcación militar, aparentemente dirigiéndose hacia una operación de desembarco. El entorno es reducido. Los hombres se encuentran muy juntos, equipados y en silencio. La embarcación parece estar en movimiento, probablemente acercándose al territorio enemigo. Un detalle clave es el casco que portan. Se trata del modelo tipo Brodie, introducido en el ejército británico en 1915, para proteger a los soldados de la metralla, especialmente en combate de trincheras. También llevan fusiles largos con bayoneta, característicos del modelo Lee Enfield, arma estándar del ejército británico durante el conflicto. Aunque la imagen no permite determinar con exactitud el lugar donde fue tomada, expertos en historia militar sugieren que podría estar relacionado con la campaña en Gallipoli. Otra hipótesis apunta al traslado de tropas hacia el frente occidental, particularmente en Francia o en Bélgica, escenarios principalmente de la guerra de trincheras. La Primera Guerra Mundial enfrentó a dos grandes bloques, la Triple Entente con Reino Unido, Francia, Rusia y posteriormente Estados Unidos, contra las potencias centrales, Alemania, Austria, Hungría y el Imperio Otomano. Fue un conflicto caracterizado por el uso masivo de artillería, nuevas tecnologías bélicas,
como ametralladoras, gases tóxicos y una guerra de desgaste que dejó millones de muertos y heridos. Uno de los aspectos más importantes de esta imagen es la juventud de los soldados. Muchos combatientes de la época tenían apenas entre 18 y 25 años. Sus rostros reflejan tensión, concentración e incertidumbre ante el combate. Las operaciones de desembarco durante la Primera Guerra Mundial eran extremadamente peligrosas. Las tropas podían ser recibidas con fuego enemigo desde la posición fortificada. El espacio reducido entre la embarcación sugiere una movilización rápida y estratégica. No hay comodidad, solo disciplina militar. La Primera Guerra Mundial dejó millones de muertos y transformó el mapa político de Europa. Esta imagen captura el instante previo a lo desconocido, el momento antes del enfrentamiento, una embarcación, un grupo de jóvenes y un destino incierto. Así se escribía la historia en los años más oscuros del siglo XX, desde la memoria histórica. Aquí describe más el entorno, las tropas, los movimientos. Es que la radio era la única forma de entender la guerra en tiempo real. Seguimos con esta otra cinta que está marcada con el nombre de Mariana Pérez. Edición de las 9 p.m. Nos encontramos en París. Se anuncia el cierre definitivo del conflicto en el continente europeo, marcando el fin de años de devastación y el inicio de una nueva etapa de reconstrucción. Tras meses de intensos combates, hoy se dio por concluida la ofensiva aliada en el norte de Francia, iniciada el pasado 6 de junio, con el histórico desembarco de Normandía, una de las operaciones militares más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Aquel amanecer, miles de soldados estadounidenses, británicos y canadienses interrumpieron en las playas de Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach y Sword Beach, marcando el inicio de la liberación del territorio francés, ocupado por fuerzas alemanas. Con la región finalmente asegurada, los mandos aliados celebran hoy el cierre de la campaña en Normandía, considerada el punto de inflexión que cambió el rumbo de la guerra europea. Entre los testigos tenemos un soldado aliado que dice: Como joven soldado pensaba que con todas esas masas de soldados que llegaron, que desembarcaron, la guerra iba a terminar. Hitler debería detenerse ahora. Es lo que pasaba por mi cabeza al ver cuántos jóvenes había sacrificado. 156.000 soldados aliados iniciaron la gran ofensiva para recuperar el territorio francés, ocupado por Alemania. La guerra dejó cerca de 10.000 bajas y 4.400 muertos confirmados. El silencio que queda tras la batalla honra a los miles que dieron su vida y recuerda que la libertad conquistada en medio del fuego marcó para siempre el destino de Europa. Entre los testigos tenemos a Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas. Tienes que tener el recuerdo de lo que costó y por qué. Lo que hicimos fue ayudar a las personas que estaban esclavizadas. Liberamos un campo de concentración donde los cuerpos yacían ahí inútilmente. Quiero decir, fueron asesinados. Después de 80 días, hoy, Europa respira aliviada. La guerra llegó a su fin y con ella se abre paso a la esperanza de un nuevo comienzo tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. El desembarco de Normandía fue un día de sangre y valentía que marcó el inicio del avance aliado por Europa Occidental. Hoy las campanas repican y las banderas ondean con fuerza. Cantamos victoria mientras las calles se llenan de abrazos, lágrimas y sonrisas que celebran el fin de la oscuridad tras la Segunda Guerra Mundial. Tenemos soldado sobreviviente John Ellery que nos dice: No cambiaría mi experiencia ni por $1.000.000, pero no volvería a pasar por ello por $1.000.000. Después de muchos hechos, se celebra, lejos del combate, soldados y civiles se reúnen para celebrar el fin de la guerra.
Ya no hay armas ni explosiones, solo alivio y esperanza tras años de conflicto. Y tenemos un sobreviviente civil europeo que nos dice: me sentía culpable por sobrevivir porque me iba diciendo, ¿por qué yo? Mucha gente cuando reza a Dios dice, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué no me ayuda Dios? Pero en mi caso era todo lo contrario. Decía, ¿por qué yo? ¿Por qué ellos murieron y yo sobreviví? Así, entre abrazos, lágrimas y el eco de las campanas, la nación despide los días de guerra y abre las puertas a una nueva etapa de reconstrucción y esperanza. Desde Normandía cerramos esta edición con la esperanza renovada y el compromiso de no olvidar las lecciones que dejó esta guerra. Que la paz conquistada hoy sea el inicio de una mañana más justa y duradera. Esta se siente como el después del caos. Sí, tienes razón, como cuando ya deja de ser un hecho confuso y empieza a convertirse en noticia. Hay varias cajas. Estas dicen Hiroshima y Nagasaki. Aquí el periodismo tenía otro reto y era eso, explicar algo que nadie entendía todavía. La primera cinta lleva el nombre de Paula Mateus. Conferencia Potsdam. Los aliados definen el futuro del mundo. Los líderes de los 3 países aliados se reunieron en Berlín luego de la rendición de Alemania para llegar a un acuerdo en diferentes asuntos políticos y financieros que definirían la organización mundial posguerra. ¿De qué se trató este evento? In this headquarters on the 8th of May, the final unconditional surrender has been ratified. El 8 de mayo de este año se consolidó la rendición definitiva de la Alemania nazi. It is over. The war in Europe is ended. Sin embargo, la guerra en el Pacífico sigue en pie, así que desde el 17 de julio al 2 de agosto, los 3 líderes aliados, Joseph Stalin, Harry Truman y Winston Churchill, se reunieron en Potsdam, suburbio de Berlín, para llegar a un acuerdo frente al siguiente paso ante Japón. Asimismo, debían discutir la administración de Alemania y el futuro de Polonia. Las tensiones entre Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética caracterizaron los encuentros. Cada nación estaba enfocada en sus intereses personales, aunque estuvieran decidiendo el futuro de Europa. Here is the place where Stalin, Truman and Churchill will decide the future of Europe. Occidente teme una invasión comunista. Gran Bretaña, especialmente Churchill, ve a los soviéticos como la mayor amenaza para su objetivo, el balance de poderes en el continente. Truman, por otro lado, cree que los desacuerdos con la Unión Soviética se deben a falta de comunicación, así que no los concibe como un peligro inminente. Mientras que Stalin considera que los esfuerzos del Ejército Rojo durante la guerra no han sido lo suficientemente valorados y merecen una compensación. Las pérdidas rusas rondan el 13.9% de la población entre civiles y soldados. El 26 y 28 de julio no hubo reuniones debido a las elecciones generales de Reino Unido. Winston Churchill fue reemplazado por el nuevo representante británico, Clement Attlee, así como Ernest Bevin tomó el lugar de Anthony Eden como secretario de Estado. A pesar de que la financiación de las reparaciones y rehabilitación del territorio provocó desacuerdos, 3 convenios principales definirán el destino de Alemania. 1. La Declaración de Potsdam determinó las 4 zonas de ocupación de Alemania, cada una administrada por los 3 aliados y Francia. 2. Se priorizará el arresto y persecución de aquellos alemanes relacionados al partido nazi o criminales de guerra. 3. Se llevará a cabo una desmilitarización total del territorio. 4. La reconstrucción de la sociedad alemana será con base en lineamientos democráticos.
Y 5. Los sistemas educativos y judiciales serán alejados de cualquier influencia autoritaria. La reconstitución de un gobierno alemán será pospuesta de manera indefinida. El 26 de julio se le envió un ultimátum al país asiático demandando la rendición absoluta. Esperamos con ansias la respuesta del régimen japonés, ojalá aceptando la propuesta para por fin despojar la totalidad de las armas a nivel mundial. Estén atentos a próximos titulares para recibir la más reciente información respecto a reuniones entre líderes aliados. Es impresionante cómo intenta describir todas las escenas sin tener una referencia previa. Es que claro, no existía el concepto de bomba atómica como lo entendemos hoy. La siguiente cinta es de Valentina Chávez. Se acaba de anunciar la rendición de Japón ante la Segunda Guerra Mundial, tras el lanzamiento de bombas atómicas por parte de Estados Unidos contra Hiroshima y Nagasaki. El emperador japonés, Hirohito, por medio de un discurso, expone que la guerra no resultó nada favorable para Japón y pide a la población soportar lo insoportable. El pasado 6 de agosto, a las 8:15 de la mañana, hora local de Japón, una explosión de magnitud sin precedentes devastó la ciudad de Hiroshima. El artefacto, apodado Little Boy, arrasó con todas las edificaciones que se encontraban a 1,5 kilómetros del epicentro. Hiroshima, ciudad con una población aproximada de 350,000 habitantes, reporta una estimación de entre 70,000 y 80,000 personas fallecidas ese mismo día. 3 días después, a las 11:02 de la mañana, un segundo bombardeo. Fue lanzada sobre la ciudad de Nagasaki una bomba atómica denominada Fat Man. Esta ciudad cuenta con aproximadamente 240,000 habitantes y se calcula que entre 35,000 y 40,000 personas murieron inmediatamente. Decenas de miles de personas murieron, pero para quienes sobrevivieron, el sufrimiento apenas comienza. Los sobrevivientes están presentando síntomas desconocidos como fiebre alta, vómitos, diarrea, caída del cabello y hemorragias. Se identificó que se trataría de un síndrome agudo por radiación. Por otra parte, muchos han muerto sin heridas visibles graves. Es impactante ver cómo entre estas ciudades el tiempo se rompe, el aire quema, los nombres desaparecen. Se comienza a generar una crisis médica. Los hospitales quedaron destruidos, gravemente dañados, y una gran parte del personal médico ha muerto o resultado herido. Ante este ataque, Truman, el presidente de los Estados Unidos, dio declaraciones, catalogando estas bombas como el mayor avance científico. The force from which the sun draws his power has been loosed against those who brought war to the Far East. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history. Además, se acaba de conocer por medio de un discurso la rendición del emperador de Japón ante la guerra, marcando un posible final a esta. Mientras el número de víctimas aumenta y el alcance total de los daños aún no puede calcularse con precisión, Hiroshima y Nagasaki se han convertido hoy en el centro de una tragedia que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Las ciudades siguen ardiendo, los sobrevivientes luchan por mantenerse con vida, y el mundo entero observa con asombro el poder devastador de esta nueva arma. Lo ocurrido en estos días no solo redefine el curso de la guerra, sino que abre una era incierta para todas las naciones. Entre ruinas y hospitales improvisados, la pregunta que resuena ahora es inevitable. ¿Qué significará para el futuro del mundo la llegada de la era atómica? Este suena como más solemne.
como que no solo se informa, también empiezan a dimensionar las consecuencias de todo lo que ha pasado. Ahora esta caja es la de el asesinato de John F. Kennedy. 1963, solo hay 3 grabaciones. La primera es de Amy Figueroa. Son las 11 de la mañana en Washington, D.C. Estados Unidos despide hoy al 35º presidente de la nación, John F. Kennedy, asesinado el pasado 22 de noviembre en Dallas, Texas. Las ceremonias oficiales de Estado se desarrollan bajo estrictos honores militares y con la presencia de líderes internacionales. El féretro del presidente Kennedy avanza sobre un armón tirado por caballos, tradición reservada para funerales de Estado. El ataúd está cubierto con banderas de los Estados Unidos. Detrás marchan miembros de la Guardia de Honor, seguidos por la familia presidencial. A lo largo de la avenida Pensilvania, miles de ciudadanos guardan silencio absoluto. Algunos sostienen banderas a media asta, otros lloran mientras observan el paso del cortejo. Vemos a la primera dama Jacqueline Kennedy, vestida completamente de negro y con velo. Camina junto a sus hijos, Caroline y John Jr. El país observa con profundo respeto la fortaleza mostrada por la familia presidencial. En este momento, el pequeño John F. Kennedy Jr., que hoy cumple 3 años, realiza un saludo militar frente al féretro de su padre. Un gesto que ya conmueve a la nación. La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Catedral de San Mateo Apóstol. Representantes de más de 90 países asisten al servicio. Las oraciones se elevan mientras el país entero permanece atento a esta transmisión especial. John F. Kennedy será sepultado en el Cementerio Nacional de Arlington, donde se encenderá una llama eterna en su memoria. Estados Unidos despide a un presidente que marcó una generación en plena Guerra Fría y cuya figura permanecerá en la historia contemporánea. Creo que es un punto de inflexión muy grave en la historia americana realmente. Este cubrimiento es mucho más visual. Es increíble cómo logra proyectar una imagen mental tan clara y tan viva. El siguiente es de Daniela Torres. Veamos qué tal. Muy buenos días. Nos encontramos en este momento en la ciudad de Dallas, Texas, donde se desarrolla una visita oficial del presidente y la primera dama, quienes recorren las principales calles antes de dirigirse a una charla programada para hoy. Desde tempranas horas, cientos de ciudadanos se han reunido a lo largo de la avenida para presenciar el paso de la caravana presidencial, en un ambiente marcado por la expectativa y la emoción. En este momento, el vehículo Lincoln Continental, descubierto modelo SS-100X, avanza lentamente. El presidente y su esposa saludan a la multitud, que responde con aplausos y gestos en entusiasmo. Los guardias presidenciales siguen el recorrido mientras periodistas y fotógrafos registran cada instante de esta visita, que hace parte de la agenda política del mandatario. La verdad es muy emocionante verlo tan cerca, hay mucha gente y todo está muy tranquilo. Para muchos asistentes, este evento representa una oportunidad única de ver al presidente en persona y sentirse más cerca de él. La caravana continúa su trayecto por el centro de la ciudad, mientras el público mantiene la atención puesta en cada gesto y movimiento. Vine con mi familia desde temprano. Este es un momento muy especial para nosotros estar aquí hoy.
Según lo previsto, el presidente se dirigirá en los próximos minutos al lugar donde ofrecerá una charla ante líderes locales y ciudadanos. Hasta el momento el recorrido se desarrolla con total normalidad y bajo un ambiente de orden y entusiasmo ciudadano. Todo está muy bien organizado, la gente está feliz y esperando escuchar al presidente. Continuamos atentos al desarrollo de esta visita presidencial, que avanza sin contratiempos por las calles de Dallas. Desde Texas seguiremos informando de lo que sucede en un día tan importante como hoy. La voz cambia, aquí ya es más cautelosa. Es que claro, en ese punto el periodismo ya estaba bajo la presión de confirmar antes de afirmar los hechos. Bueno, el último del paquete tenemos a Sofía Obando. Hoy, viernes 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, Estados Unidos, siendo aproximadamente la 1 de la tarde, hora local, acaba de ocurrir un atentado contra el presidente John F. Kennedy. Hace solo unos minutos, hacia las 12:30 del mediodía, el presidente participaba en una caravana oficial. Saludaba a la gente desde un carro presidencial descubierto mientras recorría la Plaza Deley, en el centro de la ciudad. Miles de personas estaban reunidas para verlo pasar. De repente se escucharon varios disparos. El presidente cayó herido dentro del vehículo, lo que provocó pánico entre la multitud. En este momento, el mandatario se encuentra en el hospital Parkland, donde los médicos intentan salvarle la vida. Hasta ahora, no hay información oficial sobre su estado. Vamos ahora con testimonios de quienes estaban en el lugar. El ciudadano Abraham Zapruder, quien grababa el recorrido desde una pequeña colina cerca de la plaza, declaró, abro cita, escuché un ruido muy fuerte, pensé que era un petardo, pero luego vi al presidente caer dentro del carro, cierro cita. Otra testigo, Jean Hill, quien estaba a pocos metros del paso del vehículo, dijo, abro cita, escuché 3 disparos, todos empezaron a gritar y a correr. Fue un momento horrible, cierro cita. También un testigo, Howard Brennan, aseguró haber visto a un hombre con un rifle en una ventana del 6º piso del edificio llamado Texas School Book, un almacén de libros que queda justo al frente de la plaza. La policía ya busca un sospechoso, identificado como Lynn Harvey Oswald, quien trabajaba en ese mismo edificio. La ciudad de Dallas permanece en alerta, con sirenas sonando y la zona completamente acordonada. Repetimos, el presidente John F. Kennedy ha sido herido en un atentado ocurrido hace pocos minutos. Este sería el 4º presidente en la historia de los Estados Unidos en ser asesinado mientras estaba en el poder. Este se siente más institucional, algo más calmado. Sí, pero no pierde esa esencia informativa. Llegamos a la caja de la guerra de Vietnam. La primera cinta es de Camila Cubillos y curiosamente no tiene fecha. Buenas tardes. Nos encontramos en una zona rural de Vietnam. El aire es pesado, la humedad se siente en cada respiración y hasta hace unos segundos el silencio dominaba el paisaje. Ahora ese silencio se rompe.
helicópteros sobrevuelan la zona, descienden cada vez más bajo sobre la selva, el ruido es ensordecedor, la tierra se levanta, la vegetación se agita violentamente y el despliegue militar ha comenzado. Este enfrentamiento forma parte del conflicto entre el norte comunista y el sur respaldado por Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría, una guerra que ha dividido territorios, ideologías y miles de vidas. Los helicópteros tocan tierra de forma abrupta. La visibilidad es casi nula, entre barro y polvo las compuertas se abren y los soldados descienden con rapidez. Muchos de ellos son jóvenes, no superan los 20 años, avanzan con disciplina, pero la tensión es evidente en sus movimientos, sus pasos son firmes, aunque el terreno es incierto. La selva guarda silencio. Cada rama se mueve, cada sonido mínimo puede significar peligro. Las tropas inspeccionan el terreno con cautela. El enemigo puede estar oculto en cualquier punto. Se escucha un disparo a la distancia. La situación cambia en cuestión de segundos. Los soldados buscan cobertura inmediata, se escuchan gritos de alerta, el orden inicial se rompe y el enfrentamiento se vuelve impredecible. Algunas aeronaves comienzan a elevarse nuevamente, alejándose del lugar mientras el combate continúa en tierra. El sonido de los motores se desvanece, pero la tensión permanece. Desde Vietnam somos testigos de una escena que refleja la crudeza de un conflicto que vive minuto a minuto. El despliegue ha terminado, pero la guerra continúa, reporta Camila Cubillos. El tono es un poco más crudo.
Hay otra más de una Paula García. Bienvenidos a nuestra edición especial. Ayer se vivió uno de los episodios más intensos de la guerra de Vietnam, el uso de bombarderos B-52 durante la operación Linebacker II. Cuando la diplomacia parecía estancarse a finales de este año, Estados Unidos tomó una decisión extrema: intensificar los bombardeos sobre Vietnam del Norte. La frase fue pronunciada horas antes de que se reanudaran los ataques. La intención fue presionar para lograr un acuerdo de paz. Los B-52 Stratofortress, capaces de transportar decenas de toneladas de bombas, despegaron desde Guam y Tailandia rumbo a sus objetivos en territorio norvietnamita. Estos gigantes del aire no enfrentaron solo la distancia, sino un sistema de defensa antiaérea activo en tierra. Los misiles superficie-aire SA-2 se convirtieron en la mayor amenaza para los B-52, que cruzaron los cielos norvietnamitas durante la operación de anoche. El combate aéreo y las defensas antiaéreas transformaron cada misión en una prueba de resistencia para las tripulaciones. Esto era lo que nos comentaba un civil vietnamita afectado. Cito: "At night, the sky was literally like day. We ran for shelter." Las zonas urbanas sufrieron las consecuencias de la ofensiva, registrándose graves daños a la infraestructura y a la población civil. Mục đích của nó chủ yếu là nó muốn là đánh vào Hà Nội của chúng ta, đánh cho tan nát Hà Nội ra, và từ đó là chúng ta không ủng hộ được, không chi viện cho đồng bào miền Nam được. Esto mencionó el líder de las defensas aéreas norvietnamitas, Pan Tuan, las cuales lograron derribar varios B-52 durante los ataques, marcando una fuerte respuesta militar, evitando así alrededor de 20 a 30 toneladas de cargamento en bombas provisionales. La operación Linebacker II continúa y se espera que concluya antes de diciembre del presente año. Los B-52 ya se consolidan como símbolo del poder aéreo estratégico, mientras la operación deja lecciones inmediatas sobre la guerra moderna. Esta fue nuestra cobertura especial de la guerra aérea ocurrida anoche. Se espera que esta no sea de larga duración, sin embargo, aquí estaremos comunicándoles el desarrollo de la misma. Aquí ya dejan de ser solo testimonios, sino que ya se vuelven como imágenes que sensibilizan al oyente. Es probable que la guerra de Vietnam haya sido la primera guerra mediática de la historia. Acá tenemos otra cinta que parece ser de Shayel Poveda. Atención, última hora. Operaciones militares en Vietnam exponen a familias a ataques indiscriminados. La guerra de Vietnam se está desarrollando como uno de los conflictos más tensos y decisivos del siglo XX. En este momento, el enfrentamiento está dividiendo no solamente a un pueblo vietnamita, sino también a las grandes potencias del mundo. En el contexto de la Guerra Fría, las tensiones están aumentando y el mundo observa con preocupación cómo este conflicto podría cambiar el equilibrio global. Vietnam queda dividido en dos partes, después de la derrota de Francia en la batalla de Dien Bien Phu. En el norte gobierna el líder comunista Ho Chi Minh, quien cuenta con el apoyo de la Unión Soviética y China. En el sur hay un gobierno que se opone al comunismo y recibe ayuda directa de Estados Unidos, que quiere evitar que el comunismo se extienda por Asia. La tensión crece cada día. El norte y la guerrilla del Viet Cong atacan al sur con más frecuencia. Al mismo tiempo, llegan cada vez más soldados estadounidenses enviados por el presidente
Lyndon B. Johnson, quien asegura que la intervención es necesaria para frenar el avance comunista. Durante la guerra, muchas de las fotografías publicadas por los grandes medios presentan una imagen cercana y humana de los soldados estadounidenses junto a familias vietnamitas. Las imágenes transmiten la idea de una intervención protectora, casi solidaria. Eso es lo que se permite ver. Sin embargo, detrás de estas fotografías aparentemente compasivas se esconde otra realidad. Según relata el fotógrafo Philip John Griffiths, después de capturar la imagen de un soldado observando a una mujer con su hijo, todos los habitantes de la aldea son reunidos y minutos más tarde las bombas empiezan a caer. La imagen que no llega a publicarse revela la cara más brutal del conflicto. Soldados estadounidenses cometen abusos, violaciones y ejecutan a más de 500 civiles, en su mayoría mujeres, ancianos y niños. No se trata de un enfrentamiento militar entre ejércitos, sino de una matanza. It's dawn and Alpha Troop 19 is commuting to war. 21 GIs bound. Escuchemos a continuación la declaración de una de las sobrevivientes de esta guerra, Kim Poo. I saw the airplane and it's so loud, so close to me. Suddenly, the fire everywhere around me. The fire burned off my clothes and I saw my arm got burned with the fire. I thought, oh my goodness, I get burned? People will see me different way. Mientras la versión oficial habla de operaciones para proteger al sur y mantener la estabilidad, en el terreno la población sufre las consecuencias más devastadoras. La guerra continúa, pero la distancia entre lo que se muestra y lo que realmente ocurre se hace cada día más evidente ante la historia. El presidente Lyndon B. Johnson se pronunció esta mañana ante los medios de comunicación. This evening, I came here to speak to you about Vietnam. I do not have to tell you that our people are profoundly concerned about that struggle. There are passionate convictions about the wisest course for our nation to follow. A las familias que perdieron a sus seres queridos, este medio reconoce su dolor y su derecho a la verdad. La sociedad exige justicia. Es muy duro escuchar esto, cómo lo narran todo, la crudeza. Es difícil, muy difícil. De último de esta caja es de una Sofía Cáceres. Hace unos minutos, una impactante protesta acaba de registrarse en Saigón, capital de Vietnam del Sur. Un monje budista se prendió fuego en plena vía pública como acto de denuncia contra el gobierno del presidente Ngo Dinh Diem. El hecho ocurrió en una intersección concurrida de la ciudad. Testigos informan que el religioso descendió de un vehículo, se sentó en posición de meditación, fue rociado con combustible y encendió la llama frente a decenas de personas. Según reportes preliminares, el monje permaneció inmóvil mientras el fuego avanzaba. Otros religiosos formaron un perímetro para impedir la intervención de la multitud. La escena fue captada por el corresponsal Malcolm Brown de la agencia Associated Press. Las imágenes ya están siendo enviadas a redacciones internacionales y podrían difundirse en cuestión de horas. Esta acción ocurre en medio de la creciente tensión entre el gobierno y la mayoría budista del país. En semanas recientes se han denunciado restricciones religiosas, enfrentamientos y represión contra manifestantes.
Fuentes locales señalan que las autoridades intentan controlar la situación y dispersar a los presentes. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial del presidente Diem. Analistas advierten que este acto podría intensificar la crisis política interna y generar repercusiones internacionales, especialmente en Estados Unidos, principal aliado del régimen sudvietnamita. De confirmarse la circulación global de las imágenes, el impacto mediático podría ser inmediato. Fotografías de este tipo suelen redefinir la percepción pública y presionar decisiones diplomáticas. El hecho también plantea interrogantes sobre el papel del periodismo frente a acontecimientos extremos, documentar o intervenir. Por ahora, la prioridad informativa es verificar detalles y confirmar el estado de la situación en la zona. Continuaremos informando sobre la situación. Creo que hace mucho no sucede algo similar, o pues al menos los medios no le dan un cubrimiento como tal. Este dice Caída del muro de Berlín, 1989, de Daniela Guerrero. Una abertura en el muro de Berlín permitió breves contactos entre Oriente y Occidente. Un soldado del sector occidental conversa con un civil del lado oriental a través de un hueco en el concreto. La escena, captada en una fotografía, resume las limitadas y vigiladas formas de comunicación que existen ahora entre ambos lados de Berlín. El muro que se levantó hace un año se ha convertido rápidamente en uno de los símbolos más fuertes de la separación política, ideológica y humana en este siglo. Esta construcción ha sido más que cemento y alambre, es el reflejo del aislamiento forzado de millones de personas, familias quedaron partidas en dos, hogares, trabajos, amistades y comunidades enteras. Vamos con una entrevista a Simone Barrientos, una alemana que reside en la República Democrática Alemana. Y finalmente hay mucha gente que perdieron mucho. ¿Qué perdieron, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, se dice su Lebenswahrheit. No sé cómo... No, su razón de vida, ¿no? Sí. Su historia, su país, ¿no? De un día a otro todo estaba diferente. Mantener el contacto no es fácil. Las cartas son revisadas y las llamadas interceptadas por la Stasi, el Ministerio de la Seguridad del Estado de la RDA. Buscan conspiraciones o influencias occidentales. Por otro lado, los permisos de visita resultan extremadamente difíciles de obtener. Aún así, el deseo de comunicarse no desaparece. La fotografía que observamos hoy es testimonio de ello. A través de un hueco en el concreto, dos personas intentan conversar. No hay abrazos, no hay contacto pleno, pero sí presencia, memoria y resistencia. La imagen se transforma en un documento simbólico del impacto humano del muro. Nos muestra que, incluso frente a una barrera gigantesca, la necesidad de conexión siempre busca un camino. Este tiene una energía distinta. Después de tanto caos desmedido, al menos hay noticias esperanzadoras. Esta ya es la última cinta de todas, de Sara Aguilar. Atención, noticia de última hora. Jóvenes de Alemania Oriental celebran su paso a la Alemania Occidental. Alemania vive un momento histórico. En Berlín, ciudadanos de Alemania Oriental comienzan a cruzar hacia Alemania Occidental luego de la apertura de los pasos fronterizos después de 28 años. En las calles se observa a jóvenes corriendo y celebrando. Muchos de ellos levantan los brazos hoy, al pasar al otro lado por primera vez después de tanto tiempo.
Durante años, el muro de Berlín impidió el paso entre el este y el oeste, separando así familias y amigos. La alegría de los alemanes se explica en una palabra: libertad. Libertad para moverse, viajar y reencontrarse con sus seres queridos. Ahora podemos cruzar sin miedo. Es una felicidad muy grande. Durante años mirábamos este muro sin imaginar algún día podríamos pasar libremente. Hoy sentimos que por fin somos libres. Y estas fueron las palabras de uno de los jóvenes ciudadanos de Alemania Oriental que hoy cruza hacia el occidente tras la apertura oficial de los pasos fronterizos. Según informan las autoridades, el cruce se ha realizado de forma tranquila y sin ningún tipo de enfrentamientos. La apertura del muro se produjo después de semanas de protestas pacíficas en Alemania Oriental. Miles de ciudadanos exigían libertad para viajar y para tener mayores derechos. Pero el muro de Berlín no solo dividía la ciudad, también representaba la división de Europa y un mundo bipolar en el que dos potencias importantes, Estados Unidos y la Unión Soviética, eran los principales polos de influencia. Su caída posibilitó la reunificación alemana y es un paso importante hacia el final de la Guerra Fría. Voy a ver a mi familia después de muchos años. Pensé que este día nunca iba a llegar. Hemos esperado tanto tiempo para volver a abrazarnos sin restricciones. Me siento muy feliz. Estas fueron las declaraciones de una ciudadana alemana que espera reencontrarse con su familia luego de casi 3 décadas de división. Desde Berlín, miles de ciudadanos celebran hoy el fin de la división que separó al país durante décadas. La apertura del muro permite el reencuentro de familias y devuelve a los alemanes la libertad de moverse sin restricciones. Esta es una jornada histórica que sin duda marca un antes y un después en la historia del país. Es muy simbólico cerrar con esto. Escuchar todo así de seguido cambia mucho la perspectiva. Cada época fue diferente, pero el periodismo supo estar en el momento exacto. Bien, esto fue todo por la bitácora de hoy. Esperamos poder seguir encontrando más joyas abandonadas. Gracias por oírnos. Adiós.